It's raining tacos. Raining tacos. Raining tacos. It's raining tacos. It's raining tacos. Raining tacos. Hola mis camaradas de la comunidad SailorTube. Ya extrañaba mucho ese saludo viejo. Llevo como 3 años con este saludo, y la misma intro de siempre. Pero bueno, hoy quiero pedir disculpas por mi inactividad, aunque yo activamente me centro más en mi cuenta de TikTok, donde hago bailes, cantos, y demás actividades virales que se están haciendo en TikTok ahora que estamos a comienzos de 2026. Lo sé, quería salir un rato de la actividad que hacía en YouTube, para centrarme en algo instantáneo y rápido, como hacer cantos, bailes, o siquiera algo que me entretenga en TikTok. Además, hace unas horas después de la subida de la creepypasta de Sailor Moon, había colgado en la parte de la descripción el enlace que los llevará a mi cuenta de TikTok. Así que ya saben, síganme para más contenido, porque siento que estoy más activo en TikTok que en YouTube. Bueno, dejando ese tema de lado, hoy vengo a traerles este remake de una creepypasta que al parecer es olvidada de mi canal de YouTube. Si quieren saber dónde está la original, les dejo en la descripción la versión original de esta creepypasta. Aunque está combinado con la creepypasta de Sonic el Asesino. Para ver la versión original de esta creepypasta, se encuentra en el minuto 4:34 del vídeo titulado Te cuento 2 creepypastas. La ira de Sonic, parte final, más Gianfranco Suicide. Ahí se encuentra la versión original. Aunque esta historia me inspire en fusionarlo narrativamente en la creepypasta de Sailor Moon, Moon Sailor 1995, y la de Bob Esponja, El suicidio de Calamardo. ¿Y eso por qué? Porque me quedé sin ideas para subir más creepypastas, aunque con la ayuda de la inteligencia artificial, que por cierto, uso el chat GPT, este me da ideas de nuevas creaciones y hasta me ayuda con mis historias. Pero bueno, al final tendré que seguir usando mi mente para más ideas, aunque bueno, así será la cosa. Bueno mis camaradas, doy por terminado esta introducción, así que vamos a la creepypasta de Sailor Moon, con el crossover mío extraño. Ahora sí, a comenzar. La creepypasta se titula Sailor Moon. Gianfranco Suicide. Versión remake. Todo el mundo idolatra este canal famoso. Para mí, siempre fue algo repulsivo. Nunca logré entender cómo alcanzó tal nivel de éxito, al punto de emitirse en prácticamente todos los continentes del mundo. Durante años, incluso hubo errores evidentes en la clasificación de sus episodios en Wikipedia, provocando un desorden cronológico tan grande que hacía imposible saber cuál episodio pertenecía realmente a cada temporada. Menciono todo esto porque existía un episodio particularmente controvertido, uno que fue transmitido de forma deliberada en ciertas cadenas internacionales, principalmente en América Televisión, y en otro canal peruano cuyo nombre hoy casi nadie recuerda.
Ese episodio fue retirado de la televisión peruana e internacional poco tiempo después, y los estudios donde se produjo fueron cerrados, y más tarde, demolidos por razones que jamás se explicaron oficialmente. El episodio fue conocido entre unos pocos como el infame capítulo del programa, originalmente titulado Gianfranco Suicide. Años después, antiguos usuarios de foros relacionados con una serie cuyo nombre nunca pudieron confirmar, aseguraron que una copia del primer episodio había sido secuestrada y almacenada dentro de los archivos de una productora llamada Timothy Times Production. Según esos informes, 5 personas tuvieron contacto directo con la cinta. Ninguna salió ilesa. 2 desarrollaron una ansiedad persistente e incontrolable, otras 2 comenzaron a sufrir insomnio severo, y una de ellas presentó signos claros de inestabilidad mental tras visualizar el contenido. Nunca se reveló la identidad de ese grupo, y tampoco se supo qué ocurrió finalmente con ellos. El creador del episodio, según se dice, jamás debe ser nombrado. Por cierto, casi olvido mencionar la historia del canal que ya no existe en la televisión, aunque de alguna manera sigue vivo en YouTube. Seré breve. El canal se llamaba Timothy Times. Para quienes no lo conozcan, o nunca investigaron su programación, fue un canal que ofrecía una amplia variedad de contenidos, desde programas aptos para todo público, hasta otros con guía paterna, e incluso contenidos con clasificación M, exclusivamente para mayores de edad, pero todos los sábados emitían 3 bloques fijos de programación que eran Family Times, Teen Horror y Teen Music. En Perú, el canal inició transmisiones el 11 de noviembre de 1957, coincidiendo curiosamente con el nacimiento de Gianfranco. Sus emisiones finalizaron en 2021, casi a finales de ese año, poco después de lo que habría sido su aniversario número 66. A lo largo de su historia, el canal estuvo dividido en 5 eras distintas. La primera fue la llamada Era Martínez, iniciada junto con las transmisiones del canal. En ese periodo, la administración estaba a cargo de Gianfranco Martínez, hermano gemelo de Gianfranco, quien actualmente ya no forma parte de los estudios, dejando el control a su hermano gemelo menor. Esta era se mantuvo desde 1957 hasta el año infame de 1981. Luego llegó la era Zombots, iniciada en 1982. Su mascota era el Dr. Zombots, personaje inspirado en uno de los juegos más populares del mundo que era Plants vs. Zombies. Esta era se extendió hasta el año 2003. Cabe mencionar que durante la era Martínez ocurrió un cierre temporal de transmisiones debido al terremoto del 3 de octubre de 1974, mientras que en la era Zombots no se interrumpieron las emisiones, aunque sí se suspendió la era durante 2 años. Esa interrupción se debió a la introducción temporal de un personaje de Capcom, Lei, quien se convirtió en la mascota del canal entre 1995 y 1997. Finalmente, llegó la que muchos consideran la mejor etapa del canal, la era Zuki. Esta comenzó en 2004 tras el fin de la era Zombots, y su nueva mascota fue Hanazuki, proveniente de una serie de Hasbro llamada Hanazuki, Full of Treasures. Fue ella quien llevó al canal a su punto más alto, generando ganancias millonarias y permitiendo la modernización de los estudios en 2011. Sin embargo, esta era terminó definitivamente hace 5 años, supuestamente en 2021, junto con el cierre total del canal. Actualmente, el nombre Timothy Times atraviesa uno de sus peores momentos, debido a recientes revelaciones que aún no han sido esclarecidas. Dejando toda esa información de lado, ahora contaré mi experiencia personal con la cinta de vídeo. Para comprender lo que ocurrió, es necesario aceptar primero una verdad incómoda. Mi paso por Timothy Times Studios no fue una simple etapa formativa, sino una permanencia prolongada, casi antinatural.
Ingresé como interno en el canal a inicios de 1983, y no abandoné el lugar hasta comienzos de 2011, año en el que finalmente obtuve la acreditación como actor oficial del canal. Demasiados años para un solo edificio. Demasiados recuerdos para un solo archivo. El empleo no podía calificarse como ejemplar, pero tampoco era un abuso evidente. El pago, cuando se efectuaba, era correcto. El problema era la irregularidad. Había semanas enteras sin compensación alguna. Aún así, nadie se iba. Nadie quería hacerlo. El administrador Gianfranco seguía apareciendo en diversas producciones animadas y series de inspiración japonesa. Su rol era ambiguo. Actor secundario, figura institucional, presencia constante. No dirigía, no mandaba, pero todo parecía girar en torno a él cuando estaba en el estudio. La mayoría de los adultos consideraban el trabajo irrelevante, incluso ridículo. Para los niños, en cambio, aquel lugar era un santuario, una fábrica de sueños. Y quizá por eso mismo, un sitio peligroso. Mi función me permitía colaborar directamente con editores de imagen, animadores principales y técnicos de audio, lo que implicaba acceso anticipado a episodios que aún no habían sido aprobados para emisión. Versiones incompletas, ensambles defectuosos, material que no debía circular fuera de esas salas. Trataré de evitar rodeos. Tras concluir la película Sailor Moon Supers, todo el staff entero entró en una fase de estancamiento creativo severo. Las reuniones se alargaban sin resultados. Los guiones se reescribían una y otra vez, así que les tomó mucho tiempo para iniciar la temporada. Pero en realidad, el inicio de la primera temporada se postergó durante meses oficialmente, por problemas de desarrollo, extraoficialmente, por miedo, y por razones aterradoras. Hubo un incidente relacionado con el primer episodio, uno que provocó la suspensión total del cronograma. Nadie hablaba de ello en los pasillos. Los correos internos se borraban. Los respaldos desaparecían. Una noche, varios internos fuimos llamados a la sala de edición. Estaban presentes los animadores principales y el equipo de sonido. El ambiente era tenso, cargado de una electricidad incómoda. Nos informaron que veríamos un material no definitivo, previo al corte final. El archivo tenía un nombre que provocó algunas risas nerviosas. Sailor Mercury Uruguaya. No era raro. En etapas tempranas, los animadores solían colocar títulos apócrifos como bromas internas. Era una tradición absurda. Existía incluso un episodio piloto, hoy completamente erradicado, cuyo nombre provisional era grotesco y ofensivo, algo relacionado con un episodio de una serie anónimo, la cual se llamaba, "Cómo no pelear con Sailor Júpiter a la mierda", en vez de que diga, "Duérmete, mi ave de Mercurio", donde se trataba en que Sailor Mercury de niña era adoptada, y por ello, en ese episodio lo utilizaron como parodia loquendo, o en parodias de algunas personas que imitaban las voces de los personajes con una calidad pobre y algo absurda. Así que, apenas todos del interno leímos el título, Gianfranco Suicide, lo tomamos como una simple broma de humor negro, nada más que una provocación de mal gusto. Incluso uno de los internos dejó escapar una carcajada breve y algo áspera, como decir una risa seca. Duró apenas un segundo, lo suficiente para romper el silencio, y dejarlo peor que antes. Nadie más se rió. La pantalla quedó inmóvil, como esperando una reacción que no llegó, y por primera vez esa noche sentimos que el episodio no estaba bromeando con nosotros, sino observándonos. Después del título, el episodio comenzó. El episodio comenzó con Sailor Mercury y Gianfranco dentro de su guarida. Alrededor de ellos, como si el mundo se hubiera confabulado, aparecían todos los personajes de la serie, incluidos los actores de otras producciones del canal. La luz era extrañamente fría, azulada, y cada sombra parecía moverse por su cuenta, como si respirara.
Las primeras escenas parecían simples cortes improvisados, fragmentos breves del puente inicial, sin mucha coherencia. Pero el ambiente ya era extraño. Un silencio opresivo se sentía detrás del sonido normal de los diálogos, una especie de presión invisible que obligaba a todos los que miraban a contener la respiración. No fue hasta los 12 segundos que todo cambió. La imagen saltó de forma abrupta, violenta, y lo que apareció en pantalla me paralizó hasta la médula. Allí estaba el cadáver de Sailor Mercury, desmembrado de manera grotesca. Sus ojos, completamente desorbitados, parecían mirar directamente a quien la observaba, y la animación, aunque imperfecta, era tan vívida que casi podía sentir el frío que irradiaba su cuerpo. Cada fragmento de la escena estaba cuidadosamente compuesto para causar repulsión. La textura de la piel, los pliegues de la ropa, incluso el leve temblor del cadáver en la cámara parecía demasiado real para ser ficción. El terror no terminó ahí. El clip cambió bruscamente hacia una funeraria, donde todos los personajes aparecían vestidos de negro, en un luto exagerado y silencioso. Lo más perturbador eran sus ojos. No eran simplemente rojos. Tenían un brillo hiperrealista, una intensidad que parecía imposible en animación. Las pupilas destellaban como si la sangre misma hubiera teñido la retina, y daba la impresión de que lloraban lágrimas de un carmesí líquido. La atmósfera estaba saturada de un sonido extraño, apenas perceptible. Un murmullo, como si cientos de voces lloraran al mismo tiempo detrás de los muros de la pantalla. Sin embargo, Gianfranco fue quien más sufrió. Su obsesión con Sailor Mercury no era solo un fanatismo. Rozaba la adicción. Había invertido años en su devoción, y el personaje se había convertido en una presencia constante en su vida, un punto de anclaje emocional que nunca había querido soltar. Verla de aquella manera, muerta, mutilada y ridiculizada, lo sumió en un torbellino de ira, desesperación y hambre extrema, un cóctel de emociones que ningún ser humano debería experimentar frente a una animación. Sus manos temblaban, su respiración se aceleraba, y parecía que en cualquier momento iba a romperse en gritos o lágrimas, o ambas cosas a la vez. El siguiente clip rebotó de manera brusca, casi violenta, hacia otra escena que se volvería legendaria. La transición fue abrupta, como si alguien hubiera golpeado el archivo con una fuerza invisible. La cámara se enfocó en un paisaje oscuro, irreconocible, donde las sombras parecían moverse con vida propia, y cada personaje estaba distorsionado, sus movimientos antinaturales y exagerados, amplificando la sensación de pesadilla. Algunos de los internos que lo presenciaban juraban que podían sentir un olor metálico y húmedo, como de sangre derramada, aunque no había nada en la sala que lo explicara. Esa escena se convirtió rápidamente en un referente del terror dentro del canal. Se decía que ningún episodio había logrado transmitir tanto miedo, ni siquiera los más oscuros y prohibidos. La intensidad de las imágenes, la deformidad de los personajes, y la conexión emocional de Gianfranco con Sailor Mercury, hicieron que la escena quedara grabada en la memoria de todos. Algunos afirmaban que su sola reproducción podía generar escalofríos incluso años después. Con el tiempo, se rumoró que esa escena podría haber inspirado leyendas urbanas peruanas, contadas con reverencia y terror por abuelas y abuelos a sus nietos. Historias sobre imágenes que nunca debieron existir, sobre personajes que parecían conocer tu miedo, y sobre episodios que traspasaban la pantalla para tocar lo más profundo de quienes los miraban. Y aunque muchos descartaban estos relatos como exageraciones, los que habían estado en la sala de edición sabían que algo en ese episodio no pertenecía a la ficción. Porque, al final, no se trataba solo de animación. Se trataba de algo que era demasiado real para ser olvidado. Bueno ya, ahora sí, relataré lo que trataba de esa escena. El siguiente clip no hizo una transición limpia. No hubo fundido, ni corte elegante. Simplemente rebotó.
La imagen cambió abruptamente a lo que parecía ser la casa de Gianfranco, más específicamente su habitación. El encuadre era estrecho, incómodo, como si la cámara estuviera colocada en un rincón donde no debía estar. A través de la ventana se veía una noche completamente cerrada, sin estrellas, sin luna. Solo oscuridad. Aquello confirmaba que habían pasado apenas unas horas desde la muerte de Imi Mizuno. Permanecía con la cabeza baja, aferrando entre sus manos 3 fotografías de los personajes de anime que más había venerado a lo largo de su vida. La cámara se acercó lo suficiente para distinguirlas con claridad. La primera imagen era de Sailor Mercury. La segunda, de Goku. La tercera, de Naruto. Sin decir nada, dejó caer 2 de ellas, quedándose únicamente con la de Sailor Mercury. La imagen estaba visiblemente desgastada, casi deshecha por el tiempo, señal de que la había conservado desde 2007. Gianfranco se quedó observándola en silencio mientras la cámara realizaba un lento acercamiento a su rostro. Fue entonces cuando notamos que sus ojos, pequeños y cansados, comenzaban a humedecerse, a punto de derramar lágrimas. Lo que más nos conmovió fue el estado en el que se encontraba. La habitación estaba rodeada de restos de comida rápida, hamburguesas, comida china, sushi, y restos de hot dogs. Era evidente de que durante sus horas más oscuras, se había abandonado por completo, refugiándose en excesos silenciosos que preferimos no juzgar. Lo más inquietante era que, en ese momento, no había sonido alguno. Ni un murmullo, ni el zumbido de los altavoces de la habitación. Era como si el aire mismo hubiera sido succionado, aunque todo el equipo funcionaba perfectamente. Gianfranco permanecía allí, inmóvil, parpadeando lentamente durante casi 30 segundos. Entonces, dejó caer la fotografía de Sailor Mercury y un sollozo silencioso comenzó a escapar de él. Al principio, el sonido era apenas perceptible, como una brisa tenue recorriendo un bosque dormido. Lentamente, se llevó la mano al rostro, cubriéndose los ojos, y lloró en absoluto silencio durante 1 minuto. Con cada segundo que pasaba, el leve murmullo del viento comenzó a intensificarse, envolviendo la habitación en un susurro creciente que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. La cámara empezó a acercarse al rostro de Gianfranco con una lentitud casi torturante. Tan imperceptible que solo se notaba si comparabas un par de segundos entre tomas. Cada parpadeo suyo parecía prolongarse más de lo natural, y su sollozo crecía en intensidad, cargado de dolor, rabia contenida, desesperación y una amargura que calaba hasta los huesos. Por un instante, la imagen se dobló sobre sí misma, deformándose como un espejo roto antes de recomponerse, dejando un instante de vacío visual que hizo que todos contuviéramos la respiración. El viento que acompañaba su llanto comenzó a arremeter con fuerza, transformándose en un torbellino invisible, cada ráfaga más severa que la anterior. Lo más aterrador era la sensación de que ese sonido no provenía de los altavoces. No era un eco digital, sino un ruido que invadía la habitación, que parecía surgir de todas partes y de ninguna, penetrando la cabeza de quien lo escuchara, arrancando un escalofrío que iba más allá del miedo físico. Cada sollozo, cada jadeo de Gianfranco, se mezclaba con ese viento imposible, creando una sinfonía de terror que ninguna tecnología podía replicar. Era demasiado real, demasiado cercano. Como si el mundo mismo hubiera desaparecido y solo quedara él, y su agonía, frente a la cámara, mirándonos directamente a los ojos. ¿Cómo podían algunos de estos actores de doblaje salirse con la suya incluyendo blasfemias o elementos perturbadores en un programa tan aparentemente inocente? No era solo eso. Al revisar escenas anteriores, habíamos visto cosas mucho más inquietantes que lo que estaba frente a nosotros. Era imposible no preguntarse si todo esto era simplemente una parodia grotesca o algo que había tomado un rumbo mucho más oscuro. Incluso con un equipo de sonido profesional, el estudio no tenía la capacidad de recrear la intensidad auditiva y la sensación de realidad que este episodio transmitía.
Bajo el murmullo del viento y el llanto quebrado de Gianfranco, algo comenzó a manifestarse. Al principio fueron apenas destellos. Una risa, breve, aguda, intermitente, que duraba menos de un segundo y luego desaparecía como si nunca hubiera estado ahí. La escuchamos 2 veces y, aunque parecía insignificante, nos erizó la piel. Había un matiz inhumano en ese sonido, como si proviniera de un lugar fuera del tiempo o del espacio, que no podía rastrearse. Aunque parezca absurdo, tuve que detenerme y procesarlo, intentando entender la precisión de lo que escuchábamos. Después de unos 30 segundos de esta tensión, la pantalla se volvió borrosa. El cuadro se torció violentamente, como si la animación hubiera sido estirada y retorcida por fuerzas invisibles, y algo parpadeó durante un instante demasiado rápido para captarlo completamente, como si un fotograma hubiera desaparecido o alguien hubiera insertado algo intencionalmente para que el ojo humano no lo captara a simple vista. El editor principal, con manos temblorosas, pausó el clip y comenzó a revisarlo cuadro por cuadro. Lo que apareció fue algo que ningún entrenamiento o experiencia podía haber preparado a nadie para enfrentar. En el fotograma, la silueta de una mujer yacía en lo que parecía ser una bañera de gran tamaño. El cabello se encontraba desordenado, cubriendo parcialmente su rostro, y su cabeza estaba inclinada de forma antinatural sobre el agua. Cada línea de su cuerpo, cada curva, parecía deformada, como si la animación hubiera sobrepasado los límites de lo real, una exageración grotesca de proporciones humanas. El rostro, apenas visible entre sombras y reflejos, tenía una expresión que no podía clasificarse. Era una mezcla de sorpresa y calma, pero al mismo tiempo perturbadoramente irreal. La cámara, con movimientos casi imperceptibles, se acercaba a su expresión, y en ese momento, un grito profundo y desgarrador resonó en el audio. No era un grito digital. Parecía provenir de alguien que estaba ahí, en la habitación, aunque no había nadie presente. Fue más fuerte que cualquier sonido que hubiéramos escuchado hasta entonces, obligando a uno de los internos a taparse la boca, conteniendo un vómito que parecía inminente. Lo más inquietante no era la imagen en sí, sino la manera en que estaba construida la escena. Cada sombra, cada movimiento sutil del agua, cada parpadeo de los reflejos, estaba diseñado para confundir al ojo y al cerebro. No había gore explícito. Todo era sugerido, insinuado, dejando que la imaginación hiciera el resto, y eso lo hacía infinitamente más perturbador. La mente completaba los detalles que la animación se negaba a mostrar, y en ese vacío, el terror se multiplicaba. Mientras el clip continuaba, la atención volvió a Gianfranco. Su llanto se intensificaba, más profundo y resonante, y aunque su imagen estaba en blanco y negro, los sonidos, el viento, la risa entrecortada, los sollozos creaban una sensación hiperrealista, como si estuviera sucediendo frente a nosotros y no en una pantalla. Cada parpadeo suyo, cada respiración temblorosa, se sentía como una invasión directa a la habitación donde nos encontrábamos. El episodio estaba trabajando con los límites de la percepción, mezclando sugerencia visual, sonido distorsionado y temporización precisa para crear un efecto que ningún efecto especial convencional podría igualar. Era un terror que no dependía de sangre o violencia explícita. Dependía de la ansiedad, la anticipación y la capacidad de tu propia mente para completar lo incompleto. Y ahí estábamos nosotros, incapaces de apartar la mirada, con los cuerpos tensos, sintiendo que cada segundo prolongaba la agonía de Gianfranco y la escena imposible que se reproducía frente a nuestros ojos. Nadie decía nada. El silencio era pesado, cargado de una mezcla de miedo, incredulidad y una extraña fascinación. Cada cuadro que avanzábamos, cada sonido inesperado que surgía, nos empujaba a un borde que no creíamos posible para un programa animado. La pantalla volvió lentamente a Gianfranco. Estaba sentado, llorando con más intensidad que antes, con la mitad de su cuerpo en cuadro. Sus manos, manchadas de rojo, se aferraban a algo que solo él parecía percibir.
Detrás de sus dedos ensangrentados, algo brillaba. Unos ojos hiperrealistas que apenas se podían distinguir, ocultos tras sus manos enrojecidas. Fue solo después de 20 segundos que logramos entender lo que estábamos viendo. Una mirada que no pertenecía a la realidad que conocíamos. Un escalofrío recorrió la habitación. Era difícil comprender si lo que veíamos era fruto de la animación o si algo, de algún modo, se había colado desde la realidad. Los colores de la escena se habían desvanecido por completo, dejando la imagen en un blanco y negro fantasmal, como si los editores hubieran perdido el control de la paleta de colores. Aún así, algo seguía siendo dolorosamente evidente. Gianfranco seguía llorando, pero su llanto se mezclaba con un desfasado eco de gritos infantiles, creando una sinfonía de angustia que parecía provenir de todos lados y de ningún lugar a la vez. Cada lágrima que recorría su rostro se transformaba en algo más que agua. Parecía sangre, hiperrealista, que caía lenta y pesada. Su mirada estaba fija en la cámara, como si atravesara a la pantalla, viendo directamente al espectador. 10 segundos más tarde, comenzó a sollozar de manera audible, esta vez sin cubrirse los ojos. Su llanto era agudo, resonante, mezclado con el rugido del viento que volvía a llenar la habitación, y la risa profunda de una voz que nadie podía identificar. Durante un instante, la imagen se mantuvo en cuadro por 5 fotogramas. Los animadores, horrorizados, detuvieron el clip en el cuarto fotograma. Lo que apareció en ese instante superaba todo lo que habíamos visto hasta entonces. Era un clip surrealista. Sailor Mercury, mirando fijamente a la cámara, sonreía de manera maliciosa, con una expresión imposible, casi sobrenatural. El cuerpo de Gianfranco aparecía bajo sus pies en la escena, vulnerable y torpe, convertido en un objeto más del escenario, mientras que otra figura detrás de ella parecía deformada por un fuego imaginario, negra y chamuscada, como un reflejo distorsionado de la muerte. Lo más inquietante era la sensación de que Mercury no miraba la pantalla, sino a nosotros, a los que estábamos observando, atravesando la barrera entre animación y realidad. La tensión fue insoportable. Sentí que me quebraba por completo. El estómago se revolvió y vomité en el suelo. El editor principal de sonido gritó que debíamos detener todo y convocar de inmediato al director de la serie, al administrador del canal y a los actores de doblaje que daban vida a los personajes. Había algo en la secuencia que no podía ser explicado, algo que trascendía la animación, y todos necesitaban verlo por sí mismos. Tras unos 30 segundos de espera cargados de ansiedad, llegaron los actores de voz. Rosy Aguirre, la voz latina de Sailor Mercury. Thomas Wilson, la voz de Gianfranco. Koto no Mitsuishi, la voz japonesa de Serena. Ana María Mari, la voz española de Sailor Mercury, junto con otros miembros del equipo. También asistieron el creador de la serie y el administrador del canal, confusos, sin comprender por qué los habían convocado con urgencia. El editor principal les pidió que tomaran asiento, mientras la reproducción continuaba. Cuando los cuadros finalizaron, Gianfranco volvió a aparecer en pantalla, esta vez con el rostro centrado por 3 segundos. De repente, una voz profunda y misteriosa susurró: Hazlo. Gianfranco, en cámara, sostenía un arma, apuntándose a la cabeza. Con movimientos mecánicos, como poseído, la colocó en su sien y apretó el gatillo. La escena explotó en un caos visual. El muro detrás de él se manchó con un efecto de sangre y órganos hiperrealistas, y su cuerpo cayó al suelo con fuerza, temblando en cada cuadro. Los últimos segundos mostraban su figura inerte en el piso, mientras un ojo permanecía abierto, mirando fijamente al suelo, inmóvil. La pantalla permaneció en silencio por unos instantes, dejando un vacío que llenaba la habitación de horror absoluto. El episodio terminó. Los créditos comenzaron de manera extraña, casi como si fueran un ritual macabro.
La pantalla se llenó primero de imágenes de Sailor Mercury, sonriente, inmutable, pero detrás de ella, de manera inesperada, aparecían los cadáveres de los actores de voz que le habían dado vida. Rosy Aguirre y Ana María Mari. Sus cuerpos estaban colocados con una simetría inquietante, replicando exactamente la posición en la que Gianfranco había caído momentos antes durante su suicidio en pantalla. La escena era perturbadora. Las cámaras y el montaje no dejaban duda de que alguien, o algo, había querido recrear una tragedia artística con precisión fría y meticulosa. Mientras la música de fondo comenzaba, algo estaba mal. La melodía sonaba invertida, un eco incomprensible de notas que no correspondían a ninguna tonalidad conocida. No era español. Parecía inglés, aunque la distorsión de la inversión hacía que fuera imposible comprender la letra. La duración de los créditos fue larga, más de lo habitual. 3 minutos con 45 segundos, cada segundo cargado de tensión y horror latente. Los nombres de los participantes aparecían en un idioma asiático indescifrable, con números intercalados. 666, 666, 666. Como si cada cifra marcara un símbolo de muerte o condena. Lo más perturbador de todo era que, mientras los créditos avanzaban, la pantalla parecía registrar algo más que animación. Una lista de nombres que, según se intuía, podría pertenecer a personas que habían visto el episodio y no sobrevivieron. Cada nombre parpadeaba en sincronía con distorsiones sonoras. Saltos abruptos de la canción, risas fugaces, susurros apenas audibles, ecos de voces que no pertenecían a los doblajes conocidos. Cada corte en el montaje dejaba una sensación de vacío en la habitación, como si estuviéramos siendo observados desde dentro de la pantalla. De repente, un nuevo clip apareció en los créditos. Era un vídeo en blanco y negro, granuloso, de alguien tendido en la arena. Antes de que pudiéramos comprenderlo, una explosión de mina terrestre arrasó con su cuerpo. Las otras personas en la escena intentaban escapar, pero muchas fueron alcanzadas. El sonido del estallido se filtraba de manera directa en la habitación, como si la explosión hubiera ocurrido ahí mismo. La sensación de terror era inmediata, y los internos del estudio retrocedieron, incapaces de apartar la vista de la pantalla. Luego vino otro clip. Una niña, menor de edad, vomitando incontrolablemente sobre la boca de su madre, seguida por vómito que parecía excremento animal. La incomodidad de la escena hizo que todos desviáramos la mirada, y el sonido de un hombre gimiendo con angustia aumentaba la tensión, mezclándose con los ecos de Gianfranco llorando en el episodio previo. Era imposible diferenciar si el llanto provenía de la animación, de los vídeos o de la realidad misma. La siguiente escena fue aún más perturbadora. Un padre disparando accidentalmente con una M9 a su propio hijo. La cámara captó la mitad de su cabeza siendo impactada, y la sangre salpicó las paredes de madera detrás de él. La violencia no era simulada. Parecía hiperrealista, grotesca, demasiado tangible. Cada uno de nosotros estaba congelado, con los sentidos atrapados en un limbo entre la realidad y la ficción, incapaces de asimilar lo que veíamos. Escuché, incluso, a alguien en la habitación susurrar. ¿Qué diablos es esto? Y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Otro clip apareció. Una mujer con tacones altos, usando una máscara facial inexpresiva, sacando violentamente el ojo de un bebé en una cama improvisada. Pisaba el pecho del niño, mientras él lloraba con un sonido que calaba hasta los huesos. El tiempo parecía dilatarse, y cada movimiento de la cámara enfatizaba el horror, haciéndolo casi psicológicamente imposible de procesar. Todos los que estábamos ahí sentimos un entumecimiento físico, un peso imposible de ignorar en el pecho. Finalmente, el último clip emergió de los créditos, dejando una marca indeleble en mi mente. Era un segmento que parecía pertenecer a una escena post-créditos perdida del canal, algo que nunca debió haber visto la luz del día. El clip combinaba fragmentos de animación surrealista con metraje hiperrealista.
sombras que se movían sin explicación, risas lejanas y distorsionadas, y la sensación de que la pantalla nos observaba a nosotros más que nosotros a ella. La combinación de sonido invertido, gritos apagados, y figuras inhumanas creó un efecto de pesadilla tangible, como si cada segundo fuera un hilo que nos ataba a la locura de la escena. Cuando los créditos finalmente terminaron, quedamos en silencio absoluto. La habitación estaba cargada de una tensión tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Cada uno de los internos, animadores y actores de doblaje se miraba entre sí, preguntándose si lo que habíamos visto era real, animación o una pesadilla compartida. Nadie hablaba. Nadie respiraba. Solo el eco de la última imagen y del último sonido persistía en nuestras mentes, imposible de borrar. Era, sin duda, un episodio que trascendía el simple entretenimiento infantil, un descenso a un horror tan profundo que, incluso ahora, escribirlo me hace temblar. Los créditos no eran solo créditos. Eran un registro de pesadillas, un testimonio del límite entre la creación y la locura, y un recordatorio de que, a veces, lo que vemos en la pantalla puede seguir viviendo mucho después de que apaguemos el televisor. Bueno, ahora contaré lo que trataba la escena post-credits perdida del canal. La escena post-credits perdida del canal. A continuación. El último video mostraba la casa del ya fallecido Gianfranco. Sin embargo, algo era distinto. El tiempo parecía haber avanzado muchas horas sin aviso alguno. La escena estaba sumida en una oscuridad casi absoluta, una noche tan densa que apenas permitía distinguir las formas, como si el clip hubiera sido abandonado a propósito en ese estado, sin intención de que el espectador lo notara de inmediato. La cámara avanzó hacia el interior de la casa con una velocidad antinatural, como una bala atravesando el silencio. Al ingresar, todo permanecía exactamente igual que horas atrás, en el momento posterior al suicidio del chico. Nada había sido movido. Nada había cambiado. La quietud era tan absoluta que resultaba sofocante. La iluminación era tan baja que parecía que los programadores de imagen jamás se molestaron en ajustar el brillo para que la escena pudiera verse con claridad. Todo obligaba al espectador a forzar la vista, a acercarse mentalmente a la pantalla, anticipando que algo terrible estaba a punto de suceder. Antes de que llegara la escena más mórbida jamás emitida por el estudio del canal, la toma se detuvo brevemente frente a uno de los pósteres colgados en la habitación. Personajes favoritos de Gianfranco. Aún así, la imagen seguía siendo oscura y granulada. El brillo era tan bajo que apenas se distinguían los rostros, pero al fijarme con atención, pude notar algo inquietante. El rostro de Sailor Mercury parecía haber cambiado. Su expresión ya no era la habitual. Sus labios parecían curvarse en una sonrisa extraña, torcida, antinatural. En ese instante, el brillo aumentó ligeramente, pero a costa de algo peor. La calidad del video se degradó de manera evidente. El resto del episodio continuó en una resolución baja, como si el archivo estuviera dañado o incompleto. Comprendí entonces que el episodio estaba lleno de errores técnicos imposibles de ignorar, pero aún así seguí mirando. No por morbo, sino por una sensación incómoda de obligación, como si apagar la pantalla fuera un error aún mayor. Con esfuerzo visual, apenas pude distinguir lo que sucedía a continuación. En medio de los cuadros borrosos, percibí cómo Sailor Mercury parecía desprenderse del póster, como si hubiera atravesado la superficie del papel. No hubo efectos claros ni animación fluida. Simplemente estaba ahí. Caminaba lentamente por la habitación, cada paso cargado de una presencia extraña, dirigiéndose hacia el cuerpo inmóvil, grisáceo y destrozado de Gianfranco. Ella lo observaba en silencio. No había prisa en sus movimientos.
Su postura transmitía una mezcla inquietante de calma y algo más difícil de describir, una sensación rara, casi pesada, que parecía impregnar toda la escena. La cámara se mantenía fija, sin música, sin efectos, solo el peso de la imagen. Entonces, finalmente, habló. Su voz no sonaba como un doblaje normal. Era más profunda, más lenta, como si viniera de otro lugar. Ella dijo lo siguiente. Gianfranco, ¿por qué elegiste desaparecer de esta manera? No entiendo qué pasó por tu mente, pero lo que hiciste después de mi final no fue correcto. Escúchame bien. Voy a hacer algo que jamás hice contigo. Ojalá puedas perdonarme por lo que estoy a punto de hacer. Ella movió lentamente los dedos de ambas manos, con un cuidado casi ceremonial, como si cada gesto estuviera calculado de antemano. No hubo música que advirtiera lo que estaba por ocurrir. No hubo transición. Y justo cuando pensé que la escena no podía volverse más perturbadora, Sucedió. Sailor Mercury se abalanzó sobre el cuerpo inerte de Gianfranco y comenzó a estrangularlo. Sus manos se cerraron alrededor de su cuello con una fuerza imposible, como si no estuviera tocando un cadáver, sino algo que aún respiraba. El gesto en su rostro no era neutro ni vacío. Estaba cargado de una ira profunda, densa, casi animal. No era una furia exagerada ni caricaturesca, sino una rabia silenciosa, contenida durante demasiado tiempo, imposible de arrancar de su expresión. La cámara cambió de enfoque y se detuvo en el rostro de Gianfranco. Aquello fue lo que más me perturbó. A pesar de que su cuerpo estaba visiblemente deteriorado, de que su cabeza mostraba señales imposibles de ignorar, había algo en su cara que no encajaba con la muerte. No sé cómo explicarlo sin sonar absurdo, pero parecía vivo. No del todo, pero tampoco completamente muerto. Y entonces lo vi. Su pupila se movió. No fue un espasmo. No fue un error de animación. Fue un movimiento lento, consciente. En ese instante sentí que el estómago se me caía al suelo. La idea de que Gianfranco estuviera regresando, aunque fuera por un segundo, me heló la sangre. Juro que en ese momento pensé que estaba presenciando algo que no debía existir. Justo antes de que la escena terminara, alcancé a notar otro detalle imposible. Sailor Mercury sostenía una pistola. Era una Beretta M9, la misma arma que había aparecido en los clips anteriores. Pero antes de que pudiera disparar, algo pasó tan rápido que apenas duró un parpadeo. Una silueta cruzó la pantalla y golpeó a Mercury con la velocidad de un destello, como si alguien hubiera irrumpido en la escena desde fuera del propio episodio. La imagen se congeló un segundo, como una captura defectuosa, como la prueba de que aquel fragmento había existido alguna vez. Entonces, escuché una voz. Era una voz masculina, débil, quebrada, llorosa. Murmuraba algo que no pude entender. No provenía de los altavoces. Sonaba lejana, ahogada, como si viniera desde debajo del metraje mismo. Poco después, toda la imagen se disolvió en estática, una nieve densa que cubrió la pantalla durante varios minutos, justo antes de que el episodio pareciera acercarse a su final. Por un momento creí que ahí terminaba todo. Que ese era el cierre definitivo del cortometraje perdido. Que lo peor ya había pasado. Pero me equivoqué. La estática se cortó abruptamente y dio paso a una escena completamente distinta. Un presentador sentado detrás de un escritorio de madera. Vestía de negro, con un chaleco gris oscuro que apenas se distinguía de su camisa. La cámara comenzó a acercarse lentamente a su rostro. Su expresión era extraña, incómoda, como si estuviera cansado, o profundamente molesto. Ordenó unos papeles sobre el escritorio con manos temblorosas. Dudó. Tragó saliva. Entonces habló lo siguiente. Hola chicos. Estén más atentos para más episodios de esta hermosa serie. No se vayan.
Su voz era demasiado calmada para el contexto. Sonrió al terminar la frase. Una sonrisa que no transmitía alegría, sino algo forzado, artificial. Acto seguido, soltó una risa breve, que se extendió demasiado. 5 segundos completos de risa incómoda, hasta que una mano, que me supondría que era uno de los personales de Timothy Times, apareció desde fuera de cámara y lo sujetó violentamente, arrastrándolo fuera de la toma. El metraje volvió a fallar. La imagen se llenó de ruido, de interferencia, de un silencio pesado. Y finalmente, tras lo que se sintió como una eternidad atrapado en un limbo visual, la pantalla se apagó. Después de todo ese recorrido aterrador, el episodio llegó oficialmente a su desenlace final. Hasta hoy por hoy, todavía no logro comprender cómo ese episodio llegó a circular dentro del estudio. Nadie lo sabe. Nadie lo supo jamás. Y lo más inquietante es que, con el paso de los años, nadie pareció querer saberlo realmente. Permanecimos en silencio, alineados junto a las paredes de la sala de storyboards de aquella serie que, desde ese día, quedó marcada como innombrable. Tras el final del episodio, que se prolongó de manera anormal debido a los fragmentos intercalados en mitad de los créditos, comprendimos que habíamos presenciado algo fuera de toda norma. Lo que normalmente duraba entre 16 y 20 minutos, se había extendido hasta rozar los 50. Casi una hora completa. En términos prácticos, aquello se había convertido en la primera y más perturbadora película de terror jamás producida por el canal, aunque nadie la reconociera oficialmente como tal. El silencio se apoderó del estudio. No se escuchaba una sola voz. No había pasos, ni teclados, ni murmullos. Ni siquiera el zumbido habitual de las luces o los equipos encendidos. Era un vacío absoluto, pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido por respeto, o por miedo. Entonces reaccioné. Un momento. ¿Qué? ¿Casi una hora? ¿Qué mierda? La idea me golpeó de pronto, con una violencia inesperada. Miré el reloj que llevaba en la muñeca y sentí un escalofrío recorrerme entero. Eran casi las 11 de la noche. Habíamos empezado a ver el episodio mucho antes, y ninguno de nosotros había sido consciente del paso del tiempo. No recordaba haber mirado el reloj ni una sola vez durante la proyección. Uno a uno, los empleados comenzaron a marcharse. Un animador murmuró una excusa torpe sobre su automóvil, diciendo que debía llevarlo de urgencia a un centro de atención por los daños en el capó. Otro empleado se retiró alegando que debía llegar temprano a casa, sobre todo porque en el estudio había menores aprendiendo animación y dibujo, y no quería problemas. Nadie discutió. Nadie preguntó nada. Yo no inventé ninguna excusa. Mi jornada terminaba a las 10, así que simplemente recogí mis cosas y me dirigí hacia la salida. Mi casa quedaba a apenas 10 minutos del estudio, pero ese trayecto nunca se sintió tan largo como aquella noche. Al día siguiente, se intentó racionalizar lo ocurrido. La única teoría que se manejó fue que el episodio había sido editado por alguien dentro de la cadena televisiva del canal. Llamaron al director encargado del estudio para revisar lo sucedido. El análisis del archivo fue claro en algo inquietante. El material había sido modificado recientemente. Sin embargo, no aparecía ningún nombre, ningún registro, ninguna firma digital. Se investigaron las imágenes. No se identificó a ninguna persona. No se encontró el origen de los clips. No hubo rastros físicos ni información verificable. Nada. Como si el episodio hubiera sido ensamblado desde la nada. O desde algún lugar que no podíamos alcanzar. Yo nunca creí en fenómenos inexplicables. Al menos, no antes de eso. Ahora sé que cuando algo ocurre y no existe forma de probar quién lo hizo o cómo, uno empieza a replantearse muchas cosas. A pensar 2 veces.
a mirar hacia atrás con una mezcla de duda y temor. Y eso fue todo lo que vimos de aquel metraje perdido. Si alguien está escuchando o leyendo esto ahora, quiero dejar una advertencia clara. Si alguna vez aparece un episodio perdido de cualquier serie dentro de un estudio televisivo, presta atención a lo que voy a decir. No veas episodios perdidos de series que aún no han sido estrenadas. Y jamás, bajo ninguna circunstancia, veas uno en el que tú mismo aparezcas. Lo mejor que puedes hacer es inventar una excusa. Decir que ocurrió algo urgente. Marcharte. No quedarte. Con un poco de suerte, el administrador te dará permiso para retirarte y no cometer el mismo error que yo cometí al quedarme y mirar hasta el final. Lo último que quiero decir antes de cerrar esta historia es simple. Nunca olvidaré ese episodio. Y nunca olvidaré el suicidio del pobre Gianfranco. Te lo ruego, de todo corazón. No cometas el mismo error que yo. Que Dios nos ayude. Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. Дили-дили-бом, ты слышишь, кто-то рядом притаился за углом и пронзает взглядом. Postdata. Hola. Si estás escuchando esto ahora, es porque algo ocurrió recientemente. Algo que me dejó completamente paralizado por el miedo. Hace apenas unos días, el administrador del canal se quitó la vida. La razón nunca fue anunciada oficialmente, pero quienes estuvimos allí sabemos la verdad. Él también vio ese episodio. El mismo episodio que vimos nosotros. Aquello le dejó una marca imposible de borrar, un trauma tan profundo que terminó arrastrándolo hacia una decisión irreversible. Por eso, al inicio de esta historia mencioné que el estudio fue derrumbado en 2021. Ese fue el motivo real. No fue una remodelación, ni un cierre administrativo, ni una falta de presupuesto. Fue un intento desesperado de borrar algo que nunca debió existir. Y ahora, antes de que olvides todo esto, necesito que escuches con atención. Tengo una segunda advertencia para ti. Una que espero se quede grabada en tu memoria por el resto de tu vida. Pon atención a esta postdata. El episodio que vimos hace unos días se filtró accidentalmente en internet. No fue emitido por YouTube ni por ninguna plataforma oficial. Timmy Titans cerró su programación para siempre, y ese contenido jamás volverá a transmitirse en televisiones peruanas ni en ninguna parte del mundo. Oficialmente, no existe. Pero eso no significa que no esté ahí afuera. Si alguna vez te cruzas con ese episodio en una red social, en un enlace extraño, en un foro abandonado o en un resultado perdido de Google, detente. Piénsalo bien antes de darle play. Porque lo que contiene no es solo un video. Es algo que puede dejarte un trauma permanente, algo que se instala en tu mente y se niega a irse. Haz lo mismo que aprendí demasiado tarde. Cuando algo ocurre y no puedes probar quién lo causó, ni cómo, ni por qué, piénsalo una y dos veces. A veces, la ignorancia no es cobardía. A veces, es supervivencia.
Esto es lo último que te pido. Si llegaste hasta aquí, si leíste o escuchaste todo, ya sabes lo suficiente. No necesitas ver nada más. No necesitas comprobarlo por ti mismo. Con eso, este trabajo queda terminado. Y ojalá, de verdad, nunca tengas que recordar estas palabras por experiencia propia. Piensa, 1 y 2 veces.